Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo capítulo de El arte de la seducción. En esta ocasión tendremos como título El libertino. Otra forma de seducción más que nos va mostrando nuestro libro, El arte de la seducción. Soy Cristian Sotomayor y sin más que decir, comenzamos. El libertino. Una mujer nunca se siente suficientemente deseada y apreciada. Quiere atención, pero demasiado a menudo el hombre es distinto e insensible. El libertino es una de las grandes figuras de la fantasía femenina. Cuando desea a una mujer, por breve que pueda ser ese momento, irá hasta el final del mundo por ella. Puede ser infiel, deshonesto y amoral, pero eso no hace sino aumentar su atractivo. A diferencia del hombre decente, normal, el libertino es deliciosamente desenfrenado, esclavo de su amor por las mujeres. Está además el señuelo de su reputación. Tantas mujeres han sucumbido a él que debe haber un motivo. Las palabras son la debilidad de una mujer, y él es un maestro del lenguaje. Despierta el ansia reprimida de una mujer, adaptando a ti la combinación de peligro y placer del libertino. El libertino apasionado. Para la corte Luis XIV, los últimos años del rey fueron sombríos. El monarca estaba viejo y se había vuelto insufriblemente religioso y antipático. La corte se aburría y desesperaba por alguna novedad. En 1710, por lo tanto, el arribo de un joven de 15 años, en extremo apuesto y encantador, tuvo un efecto particularmente intenso con las damas. Se apellidaba Fronsac y sería el futuro duque de Richelieu, sobrino nieto del perverso cardenal Richelieu. Era insolente e ingenioso. Las damas jugueteaban con él, pero en correspondencia el duque besaba sus labios, mientras sus manos se aventuraban lejos para un muchacho inexperto. Cuando esas manos se extraviaron, faldas arriba de una duquesa no tan indulgente, el rey enfureció y envió al joven a la Bastilla para darle una lección. Sin embargo, las damas, para quienes había sido tan divertido, no soportaron su ausencia en comparación con los estirados de la corte. Tenía una osadía increíble, ojos penetrantes y manos más rápidas de lo conveniente. Nada podía detenerlo. Su novedad fue irresistible. Las damas de la corte imploraron y su estancia en la Bastilla se interrumpió. Años después, la joven Moderne de Valois paseaba en un parque de París con su dama de compañía, una anciana que jamás se apartaba de ella. Su padre, el duque de Orleans, había resuelto proteger a la menor de sus hijas contra los seductores de la corte hasta que ella pudiera casarse. Así que le había asignado esa dama de compañía, mujer de impecable virtud y amargura. En aquel parque, sin embargo, Mademoiselle de Valois vio que un joven la miraba y prendía fuego a su corazón. Él pasó de largo, pero su mirada fue clara e intensa. La dama de compañía le dijo quién era: el infame duque de Richelieu, blasfemo, enamoradizo y seductor. Alguien a quien evitar a toda costa. Días más tarde, la dama condujo a Mademoiselle de Valois a otro parque, y he aquí que Richelieu volvió a cruzarse en su camino. Esta vez iba disfrazado de mendigo, pero su modo de mirar era inconfundible. Mademoiselle de Valois le devolvió la mirada, al menos algo interesante en su vida monótona. Dada la severidad de su padre, ningún hombre se había atrevido a acercársele, y ahora ese cortesano famoso la perseguía. A ella en lugar de cualquier otra dama de la corte. ¡Qué emoción! Él le haría llegar pronto, a escondidas, hermosos mensajes en los que expresaba su incontrolable deseo por ella. Mademoiselle de Valois respondía tímidamente, pero en poco tiempo esos mensajes eran lo único por lo que vivía. En uno de ellos, el duque le prometió disponerlo todo si ella pasaba una noche con él. Creyendo imposible esto, a ella no le importó seguir el juego
y aceptar su atrevida propuesta. Madame Célie de Valois tenía una doncella llamada Angélique, que la desvestía antes de acostarse y que dormía en un cuarto contiguo. Una noche, mientras su dama de compañía tejía, Madame Célie de Valois distrajo su lectura y vio a Angélique llevando su ropa de cama a la habitación, pero contra su costumbre, Angélique se volvió y le sonrió. Era Richelieu, magistralmente disfrazado de la camarera. Madame Célie de Valois estuvo a punto de gritar de susto, pero se contuvo, percatándose del peligro en que se hallaba. Si decía algo, su familia se enteraría de los mensajes y de su participación en el asunto. ¿Qué podía hacer? Decidió ir a su habitación y disuadir al joven duque de su maniobra, ridículamente peligrosa. Así, deseó buenas noches a su dama de compañía, pero una vez en su recámara, sus planeadas palabras fueron inútiles. Cuando trató de razonar con Richelieu, él respondió con esa mirada suya y la tomó entre sus brazos. Ella no podía gritar, pero no sabía qué hacer tampoco. Las impetuosas palabras de él, sus caricias, el peligro de todo. Su cabeza le daba vueltas, estaba perdida. ¿Qué eran la virtud y su aburrimiento de antes comparados con una noche con el libertino más conocido de la corte? Así, mientras la dama de compañía tejía a lo lejos, el duque la inició en los rituales del libertinaje. Meses después, el padre de Madame Célie de Valois tuvo razones para sospechar que Richelieu había penetrado sus líneas defensivas. La dama de compañía fue despedida y las precauciones redobladas. Orleans no comprendió que para Richelieu esas medidas eran un desafío, y el duque vivía para los desafíos. Compró la casa de al lado bajo nombre falso y abrió una puerta secreta en la pared misma que daba a la alacena de Orleans. En esta alacena y a lo largo de los meses siguientes, hasta que la novedad se agotó, Madame Célie de Valois y Richelieu disfrutaron de citas interminables. Todos en París sabían que las proezas de Richelieu, pues él se encargaba de divulgarlas lo más ruidosamente posible. Cada semana, una nueva anécdota circulaba en la corte. Un hombre había encerrado una noche a su esposa en una habitación del piso de arriba, preocupado de que el duque anduviera tras ella. Para reunirse con la dama, el duque se había arrastrado a oscuras por una frágil tabla suspendida entre dos ventanas de pisos superiores. Dos mujeres que vivían en una misma casa, una viuda, la otra casada y muy religiosa, habían descubierto, para su mutuo horror, que el duque las enamoraba al mismo tiempo, dejando a una durante la noche para estar con la otra. Cuando se lo reclamaron, Richelieu, siempre al acecho de algo nuevo y dueño de una labia endemoniada, no se disculpó ni retractó, sino que procedió a convencerlas con un ménage à trois, aprovechándose de la vanidad herida de cada una de ellas, que no soportaban la idea de que él prefiriera a la otra. Año tras año aumentaban las notables historias de seducción del duque. Una mujer admiraba su audacia y valor, otra su gallardía para contrariar a un esposo. Las mujeres competían por su atención. Si él no quería seducirlas, tenía que haber algo más malo en ellos. Ser el blanco de sus atenciones se volvió una grandiosa fantasía. Una vez, dos damas sostuvieron un duelo de pistolas por él, y una de ellas resultó gravemente herida. La duquesa de Orleans, su más implacable enemiga, escribió: si creyera en la brujería, pensaría que el duque posee un secreto sobrenatural, pues nunca he conocido una mujer que le haya opuesto la menor resistencia. En la seducción suele presentarse un dilema. Para seducir es necesario planear y calcular, pero si la víctima sospecha de motivos ocultos en la otra parte, se pondrá a la defensiva. No obstante, si el seductor parece imponerse, inspirará miedo en lugar de deseo. El libertino apasionado resuelve este dilema de forma muy astuta. Por supuesto que debe calcular y planear. Debe hallar la manera de eludir al marido celoso o al obstáculo de que se trate. Esta es una labor agotadora, pero, por naturaleza, el libertino apasionado también tiene la ventaja de una libido incontrolable. Cuando persigue a una mujer, realmente arde en deseos por ella. La víctima lo siente.
y hierve a su vez, aún a pesar de sí misma. ¿Cómo podría imaginar que él es un seductor desalmado y que la abandonará? Ofendido que ha afrontado tan fervientemente todos los peligros y obstáculos para conseguirla, y aún así, ella está al tanto de su pasado deshonroso, de su amoralidad incorregible. Eso no importa, porque también conoce su debilidad. Él no puede controlarse, más aún, es el esclavo de todas las mujeres. Por consiguiente, no inspira temor, como el de la presencia física de la sirena en un hombre. Una mujer suele estar a la defensiva y puede percibir falta de sinceridad o cálculo, pero si se siente consumida por sus atenciones, y ésta está segura de que hará cualquier cosa por ella, no verá en ti nada más o encontrará la manera de perdonar tus indiscreciones. Esta es la excusa perfecta para un seductor. La clave es no exhibir el menor titubeo, dejar toda inhibición, soltarte, demostrar que no te es posible controlarte y que en esencia eres débil. No te preocupes de inspirar de confianza. En tanto seas esclavo de sus encantos, ella no pensará en lo que viene después. Personalidad. En principio, podría parecer extraño que un hombre visiblemente deshonesto, infiel y sin interés en el matrimonio atraiga a una mujer, pero a lo largo de la historia y en todas las culturas, este tipo ha tenido un efecto implacable. El libertino ofrece lo que la sociedad no permite normalmente a las mujeres, una aventura de placer absoluto, un excitante roce con el peligro. Una mujer suele sentirse agobiada por el papel que se espera de ella. Se supone que debe ser una delicadeza fuerza civilizadora de la sociedad y anhelar compromiso y la lealtad de por vida. Pero a menudo su matrimonio y relaciones no le brindan romance ni devoción, sino rutina y una pareja invariablemente distraída. Es por eso que persiste la fantasía femenina de un hombre capaz de entregarse por entero, un hombre que viva para la mujer, así sea solo un instante. Este reprimido lado oscuro del deseo femenino halló expresión en la leyenda de Don Juan. Al principio, esta leyenda fue una fantasía masculina, el caballero audaz que podía tener todas las mujeres que quisiera. Pero en los siglos XVII y XVIII, Don Juan transitó lentamente del aventurero masculino a una versión más feminizada, un hombre que solo vivía para las mujeres. Esta evolución fue producto del interés de las mujeres en ese argumento y resultado de sus deseos frustrados. El matrimonio era para ellas una forma de servidumbre por contrato, pero Don Juan ofrecía placer por el placer mismo, un deseo sin condiciones. Cuando una mujer se cruzaba en su camino, él no pensaba más que en ella. Su deseo era tan fuerte que ella no tenía tiempo de pensar ni preocuparse por las consecuencias. Él llegaba de noche, conseguía un momento inolvidable y desaparecía. Quizás para entonces ya había conquistado a miles de mujeres, pero eso no hacía sino volverlo más interesante. Él abandonó. Era mejor que no ser deseado por un hombre así. Los grandes seductores no ofrecen los apacibles placeres de la sociedad a prueba. Tocan el inconsciente de una persona, los deseos reprimidos que claman por ser liberados. No crean que las mujeres son las criaturas frágiles que a algunos les gustaría que fueran. Como a los hombres, también a ellas les atrae enormemente lo prohibido, lo peligroso, incluso un tanto perverso. Don Juan termina yéndose al infierno y las palabras raíces se derivan de que el hombre que rastrilla el carbón en el infierno, el componente diabólico, es parte importante de esta fantasía. Recuerda siempre, para actuar como libertino, debes transmitir una sensación de oscuridad y riesgo, con objeto de sugerir a tu víctima que participa de algo raro y estremecedor, una oportunidad para satisfacer sus propios deseos lascivos. Para actuar como libertino, el requisito más obvio es la capacidad de soltarte, de atraer a una persona, a una mujer, al periodo puramente sexual en que ha pasado y futuro pierde sentido. Debes poder abandonarte el momento. Cuando el libertino Valmont, basado en el Duque de Richelieu, en la novela epistolar de Lacios del siglo XVIII,
Escribe cartas evidentemente calculadas para tener cierto efecto en su víctima selecta, Madame de Tourvel. Ella adivina a todas luces sus intenciones, pero cuando esas cartas le hacen arder de pasión, empieza a ceder. Un beneficio adicional de esta cualidad es que te hace parecer incapaz de controlarte, muestra debilidad que agrada a una mujer. Al abandonarte a la suicida, le haces creer que solo existes para ella, sensación que refleja una verdad, por temporal que sea. La mayoría de las centenas de mujeres que Pablo Picasso, consumado libertino, sedujo al paso de los años, tuvieron la sensación de ser las únicas que él en verdad amaba. Al libertino jamás le preocupa que una mujer se le resista, ni en realidad ningún otro obstáculo en su camino. Un marido, una barrera física. La resistencia no hace otra cosa que expoliar su deseo, incitarlo aún más. Cuando Picasso seducía a Francisque Guillot, le rogó que se resistiera. Necesitaba resistencia para incrementar la emoción. En todo caso, un obstáculo en tu camino te brinda la oportunidad de demostrar tu valía, tanto como la creatividad que pones en las cosas del amor. En la novela japonesa del siglo XI, la historia de Genji, de la dama de la corte Musakai Shibu, al libertino príncipe Niu le inquieta la repentina desaparición de Ukifune, la mujer que ama. Ella ha huido porque, aunque interesada en el príncipe, está enamorada de otro hombre. Sin embargo, su ausencia permite a Niu hacer hasta lo indecible por encontrarla. Su súbita aparición para arrebatarle hacia una casa en lo hondo del bosque y el valor que él muestra al hacerlo la apabullan. Recuerda, si no enfrentas resistencias y obstáculos, debes crearlos. La seducción no puede avanzar sin ellos. El libertino es una personalidad extrema, descarado, sarcástico e ingenioso. Lo que piensen los demás no le importa. Paradójicamente, esto no hace sino volverlo más seductor. En la cortesana atmósfera de Hollywood, en la época del imperio de los estudios, cuando la mayoría de los actores se portaban como borreguitos, el gran libertino Errol Flynn destacó por su insolencia. Desafiaba a los directores de los estudios, hacía bromas inmoderadas y se deleitaba en su reputación de supremo seductor de Hollywood, todo lo cual aumentó su popularidad. El libertino precisa de un telón de fondo convencional, una cordia anquilizada, un matrimonio aburrido, una cultura conservadora, para brillar, para ser apreciado por la bocanada de aire fresco que aporta. Jamás te preocupes por excederte. La esencia del libertino es llegar más lejos que nadie. Cuando el conde de Rochester, el libertino, además de poeta, más famoso de Inglaterra en el siglo XVII, raptó a Elizabeth Mallet, una de las damas jóvenes más asediadas de la corte, se le castigó debidamente. Pero he aquí que años después, la joven Elizabeth, aunque cortejada por los mejores partidos del país, eligió a Rochester por esposo. Al exhibir su atrevido deseo, él se distinguió del montón. La radicalidad del libertino va aparejada con la sensación de peligro y tabú, e incluso el dejo de crueldad que lo rodea. Este fue el atractivo de otro libertino y poeta, uno de los mayores impudentes de la historia, Lord Byron. Byron aborrecía todas las convenciones y lo demostraba sobrada y gustosamente. Cuando tuvo una aventura con su hermanastra, quien le dio un hijo, se aseguró de que toda Inglaterra lo supiera. Podía ser en extremo cruel, pero lo fue con su esposo. Pero todo esto no hacía sino volverlo mucho más deseable. Peligro y tabú apelan a un lado reprimido en las mujeres, las que supuestamente deben representar una fuerza cultural civilizadora y moralizante, así como un hombre puede caer víctima de la sirena por su deseo de liberarse de su masculino sentido de responsabilidad. Una mujer puede sucumbir al libertino por su anhelo de liberarse de las restricciones de la virtud y la decencia. Es frecuente, en efecto,
que la mujer más virtuosa sea la que se enamore en mayor grado del disoluto. Entre las cualidades más seductoras del libertino está su habilidad para lograr que las mujeres deseen reformarlo. ¿Cuántas no cayeron que dominarían a Lord Byron? ¿Cuántas no pensaron ser aquella con la que Picasso pasaría finalmente el resto de su vida? Explota esta tendencia al máximo. Cuando te sorprendan en flagrante libertinaje, echa mano de tu debilidad, tu deseo de cambiar y tu imposibilidad de conseguirlo. Con tantas mujeres a tus pies, ¿qué puedes hacer? La víctima eres tú. Necesitas ayuda. Ninguna mujer dejará pasar esta oportunidad. Son singularmente indulgentes con el libertino, por su prestancia y simpatía. El deseo de reformarlo esconde la verdadera naturaleza de su deseo, la secreta emoción que obtienen de él. Cuando Bill Clinton fue pillado en pleno libertinaje, las mujeres salieron de inmediato en su defensa y hallaron toda excusa posible en su favor. El hecho de que, a su extraña manera, el libertino esté consagrado a las mujeres lo vuelve adorable y seductor para ellas. Por último, uno de los bienes más preciados del libertino es su fama. Nunca restes importancia a tu mala reputación, ni parezcas disculparte por ella. Al contrario, acéptala, auméntala. Ella es la que te atrae mujeres. Son varias las cosas por las que debes ser conocido. Tu irresistible encanto para las mujeres, tu incontrolable devoción al placer, lo que te hará parecer débil, pero también una compañía excitante, tu desdén por lo convencional, una vena rebelde que hace que parezcas peligroso. Este último elemento puede ocultarse un poco. En la superficie sé atento y cortés, pero no dejes de hacer saber que tras bastidores eres incorregible. El duque de Richelieu divulgaba sus conquistas tanto como podía, con lo que estimulaba el deseo competitivo de otras mujeres de sumarse al club de las seducidas. Lord Byron atraía a sus víctimas propicias gracias a su mala fama. Una mujer puede ser ambivalente ante la fama de Clint, pero bajo esa ambivalencia hay un interés profundo. No dejes tu reputación al azar o al rumor. Es tu obra maestra y debes producirla, pulirla y exhibirla con la atención de un artista. El libertino arde en deseos que encienden los de la mujer a la que seduce. Son extremos, incontrolables y peligrosos. Él puede terminar en el infierno, pero las llamas que lo rodean suelen hacerlo mucho más deseable para las mujeres. Peligros. Como el de la sirena, el mayor riesgo para el libertino procede de los miembros de su mismo sexo, muchos menos indulgentes que las mujeres con sus constantes líos de faldas. Antiguamente, el libertino era con frecuencia aristócrata, y por numerosas que fueran las personas que ofendía o hasta mataba, al final quedaba sin castigo. Hoy solo las estrellas y los muy ricos pueden hacer de libertinos con impunidad. Los demás debemos ser prudentes. Elvis Presley era tímido de joven, pero habiendo llegado pronto al estrellato, viendo el poder que esto le daba sobre las mujeres, enloqueció y se hizo libertino casi de la noche a la mañana, como muchos otros de su especie. Elvis tenía predilección por mujeres ya comprometidas. En numerosas ocasiones se vio acorralado de su especie por maridos o novios moribundos y se llevó moretones y cortadas. Esto parecería indicar que debes huir graciosamente de novios y esposos, en especial al inicio de tu carrera. Pero el encanto del libertino reside en que esos peligros no le importan. No puedes ser libertino si eres temeroso y prudente. La paliza ocasional forma parte del juego. Aún así, cuando tiempo después Elvis estaba en el pináculo de su carrera, ningún esposo se atrevía a tocarlo. El mayor peligro para el libertino no proviene del esposo ofendido en extremo, sino de los hombres inseguros que se sienten amenazados por la figura del Don Juan. Aunque no lo admitan, ellos envidian la vida de placer del libertino, y como todo envidioso, atacarán en forma encubierta, a menudo disfrazando de moral sus asedios. El libertino puede ver en peligro su carrera por culpa de tales hombres, o de la ocasional mujer igualmente insegura, a quien le duele que aquel no la desee.
Es poco lo que él puede hacer para evitar la envidia. Si todos fueran tan afortunados seductores, la sociedad no funcionaría. Así que acepta la envidia como prenda de honor. Pero no seas ingenuo, sea astuto. Cuando un moralista te ataque, no te dejes engañar por su cruzada. Lo mueve la envidia, pura y simple. Podrías neutralizarlo mostrándote menos libertino, pidiendo perdón, asegurando que ya te reformaste, pero esto dañará tu reputación, pues te hará parecer un disoluto menos adorable. A la larga, lo mejor es sufrir los ataques con dignidad y seguir adelante. La seducción es la fuente de tu poder y siempre podrás contar con infinita indulgencia de las mujeres. Muy bien, esto fue el segundo capítulo del arte de la seducción. Espero que les haya gustado mucho y les agradezco de antemano por el tiempo dedicado. Muchas gracias.